Cordial salud. El motivo de nuestro encuentro hoy es reforzar los conocimientos sobre el plan de saneamiento básico. Este tema hace parte de las 10 horas de refuerzo que debemos dictar dentro del jardín u hogar infantil para reforzar el curso de manipulación de alimentos que en su momento recibieron todos y cada uno de ustedes. Es importante tener en cuenta que el plan de saneamiento, como lo dice la presentación que les envié, es un documento. Miren, cuando uno habla de documento, ¿qué quiere decir? Que documenta, que se registran una serie de soportes, de técnica, de marco teórico para tenerlo a la mano como documento de consulta, donde reposa toda la información referente a ese plan. Entonces miremos, el propósito del plan de saneamiento, ¿cuál es? Garantizar la salubridad. Es importante que siempre que leemos tengamos a mano, ahorita pues tenemos a Google y le preguntamos, defina tal cosa. Antes era el diccionario, puede ser en el diccionario, puede ser en Google, pero que vayamos revisando los contenidos de esas palabras que no conocemos o que creemos que conocemos, pero a veces no tenemos toda la certeza de su significado. Entonces, ¿qué es la salubridad? Es la garantía de la total higiene de ese contexto, ese espacio físico donde estamos, en ocasiones de la persona, ¿sí? Para garantizar que hay salud. Entonces, decimos que el propósito del plan de saneamiento es garantizar la salubridad de todas las áreas del hogar infantil. Está claro que se incluye a la persona y hay unos factores claves donde entra la persona o uno muy centrado y que ahorita está fuerte, que es el del lavado de manos, pero básicamente está enfocado a que las áreas del hogar infantil y todo lo que hay dentro de ella esté tan limpio e higiénico que va a cuidar la salud de todos los que estamos ahí dentro, ¿sí? Entonces ya tenemos que es un documento donde se van a registrar todas esas prácticas que se van a generar dentro del jardín o dentro del hogar infantil para garantizar la salubridad, todo ese aspecto higiénico en perfecto estado. Este plan que les mostraba, otra vez, tiene 4 capítulos. A través de esos 4 capítulos nos va dando la pauta para trabajar cada área de interés de esa garantía de la salubridad. Entonces tenemos que, vamos a ver si se deja mover la diapositiva. Ustedes también lo pueden hacer con el computador a la mano si lo tienen o cuando estén repasando. El plan de saneamiento tiene 4 capítulos. Como les decía, repito, el objetivo de cada uno se define primero. Programa de limpieza y desinfección. Entonces dice, es el conjunto de procedimientos para retirar la mugre visible e higienizar todo el material existente en la unidad con las frecuencias, productos y concentraciones adecuadas de modo que se cumpla el proceso. Requiere de un chequeo diario por la persona responsable de la unidad o la persona que esté responsable de la unidad. Cuando decimos unidad operativa, unidad de servicio, ¿sí? Tiene siempre un gerente, un director, una persona que va a decir, bueno, yo estoy ocupada en mis labores administrativas, pero tal persona, el nutricionista, la enfermera, el auxiliar administrativo o un docente rotativo se va a encargar de apoyar y de verificar que efectivamente se esté llevando a cabo todos los procesos de limpieza y de desinfección. Es necesario que tengamos claro siempre que limpieza es un punto y que desinfección es un segundo punto. Y a medida que vayamos trabajando, lo vamos a ir reforzando. A veces lo sabemos, pero no lo aplicamos. Entonces es necesario que siempre se cumpla con los dos procesos de forma adecuada, porque si uno no está bien realizado, no se va a cumplir con una salubridad, ¿sí? Entonces, repito, requiere de un chequeo diario por la persona responsable de la unidad o por la persona que delegue, teniendo en cuenta las ausencias de esas personas por cualquier motivo. Entonces, si la encargada es la directora o la persona
líder de cocina, pero se incapacitó, va a estar ausente. Es necesario que el día que la persona no va a estar o se conoció que no va a llegar por una incapacidad, por un motivo de salud, entonces esto se asigne a otra persona porque la verificación es diaria y no se puede perder su seguimiento. ¿Dónde registramos este seguimiento? En un formato que se llama lista de chequeo de limpieza y desinfección. Este es el primer formato del plan de saneamiento y corresponde a este capítulo. Cuando yo lleno el formato, evidencio, le doy soporte a que sí estoy realizando las acciones de verificar. En algunos casos se hace un autochequeo, ¿sí? En algunas tipos de entidades, cuando se presta el servicio con un operador, o por situaciones específicas, entonces la persona va llenando en una lista, por ejemplo, las que vemos en los baños de algunos sitios públicos, la persona coloca: ya hice la limpieza, ya hice la desinfección de este baño, pasé por el baño, y pone un chulito. Pero en este momento, a nivel institucional, en el medio de jardines infantiles, no se hace el ejercicio para un autochequeo, se parte del principio de la buena fe, ¿sí? Y el estado visual de las áreas, y hay un delegado que hace esa inspección, ¿sí? Y va a mirar todo al cerrar, digamos, la operación o al iniciarla bien temprano en la mañana, que todo haya quedado en adecuadas condiciones de limpieza y desinfección. ¿Qué pasa con la desinfección? Decíamos que partimos del principio de la buena fe, porque puede ser que la persona, como no es visible, no lo haya hecho completamente, pero está en su conciencia y su grado de responsabilidad al hacerlo en la forma correcta, en la dilución correcta, para que se cumpla ese cometido, ese propósito. ¿Listo? Entonces reiteramos que el formato que nos permite verificar la operación de limpieza y desinfección se llama así: lista de chequeo de limpieza y desinfección, y en este caso lo hace una persona delegada por la representante directiva del hogar infantil. Segundo, tenemos el programa de manejo de residuos. En nuestras unidades se generan dos tipos de residuos: sólidos y líquidos. Los residuos sólidos deben tener una separación en la fuente por el tema de conservación del ambiente, el tema ecológico y ambiental, ¿sí? Los residuos que se generan en la cocina se dividen en orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos, pues los residuos de los alimentos, cáscaras, ¿sí? Los inorgánicos son los empaques de los alimentos, por ejemplo, y en el resto de la institución debe haber unas canecas donde se puedan disponer los residuos también de acuerdo a su origen. Tenemos la caneca verde para los orgánicos, la azul, la gris, donde van los plásticos, los cartones, etcétera. Este programa, ¿sí? Tiene un formato que se llama evacuación de residuos, donde se registra eso, a qué hora salen las basuras, en qué estado sale y si realmente hay una separación en la fuente. Ya llevamos hemos limpiado dos capítulos, ya hemos limpiado nuestras áreas, nuestros equipos, sillas, mesas, escritorios, tableros, teléfonos, computadores, juguetes de los niños, los desinfectamos. Por eso nos originó un barrido, un residuo, y todo eso va a contribuir a nuestra salubridad. En la cocina se hace todo el proceso de limpieza y desinfección de utensilios, de menaje, y todo lo que se está generando de residuos también va a tener una disposición, porque imagínense, si dejamos la basura en la cocina, ¿qué va a pasar? Va a haber una descomposición y vamos a tener contaminación y no vamos a generar esa salubridad que estamos buscando. ¿Listo? El tercer capítulo es el programa de control de plagas, artrópodos, roedores. Este capítulo es también de los más extensos del plan de saneamiento,
porque tiene realmente tres puntos claves. Uno está relacionado con la fumigación. La fumigación es una actividad netamente administrativa. Se hacen fumigaciones preventivas cada 6 meses con una empresa certificada. Eso lleva su formato. En cuanto al tema de inspección de plagas, hay un formato donde de forma mensual una persona también delegada por la entidad va a hacer una inspección mensual completa de la planta física para mirar si se están generando plagas en los rincones, en las uniones de techos, en todos los lugares, en los sifones, detrás de los arrumes de bultos de alimentos, los tanques, ¿sí? Es en toda la institución donde se va a hacer esa inspección, y eso tiene un formato donde la persona tiene que registrar punto por punto de la entidad el no hallazgo de plaga o el hallazgo de la plaga para generar a través del mismo formato una acción correctiva. Entonces puede ser que la persona encuentre unos huevos de cucaracha en alguna parte del jardín y va a colocar como acción correctiva inmediata notificar a las directivas del hogar infantil el hallazgo de plaga, y pues ya administrativamente se toma la decisión del manejo de esa situación, ¿sí? Este capítulo, por lo que les decía que es un poco extenso, tiene también el tema de la hermeticidad. La hermeticidad quiere decir que todas las uniones del jardín, entre puertas, entre techos, las paredes, si hubiera escaleras, las uniones entre los escalones, entre las baldosas, deben estar totalmente selladas, no debe haber ningún tipo de fisuras. También cuando hay angeos, los angeos deben estar en buen estado. Cuando hay tejas onduladas, no debe haber ningún huequito, ¿sí? Por donde se puedan meter bichitos, roedores u otros. Entonces, eso se llama hermeticidad, que es cuando compramos esos recipientes en los que podemos llevar, por ejemplo, el almuerzo, y no se nos derraman ni los líquidos porque hay un ajuste perfecto entre el borde del recipiente y la tapa, ¿sí? Eso se llama hermeticidad. Por ahí no se puede filtrar nada. Entonces igual así deben ser todas las uniones de nuestras instalaciones, totalmente herméticas, totalmente selladas. Las puertas deben quedar coincidiendo totalmente con el piso, o se deben colocar lengüetas para que no haya el paso, porque pues no se puede cambiar una puerta, es algo costoso, pero sí se debe sellar. En algunos lugares donde hay ciclón, rejas, entonces se debe dar un manejo, porque muchas veces las rejas coinciden con zonas de juegos. Entonces, por ejemplo, se coloca algún tipo de angeomalla eh, para proteger que estos juegos, juguetes a los que los niños tienen acceso se contaminen con el orín de roedores, por poner un ejemplo. ¿Listo? Por último, hay un control que se hace también dentro de este capítulo, y es el tema del, perdón que se me va la paloma, el de los elementos en desuso. Es otro formato, se llama así, control de elementos en desuso, y embalajes, porque a veces pues en las entidades se compran juguetes, vajillas, televisores, o esos elementos en desuso, cabezas de computadores. Era como muy usual en un tiempo cuando se cambió todo este tema de los computadores y no había una disposición oportuna, adecuada. Entonces se arrumaban en algún lugar, y donde hay arrume de cosas viejas pues se vuelve un foco posible de plagas, sobre todo cuando no se rota. Entonces hay que rotarlas, pero sobre todo hay que darles el camino para salir de todo lo que no se utiliza y que está arrumado y que está sin servicio. ¿Listo? Y por último tenemos el más pequeñito de los capítulos, que es el del abastecimiento de agua potable, pero no menos importante. De hecho, casi que es la cabeza de todo, porque
sin agua no hay higiene. Obedece a unas controles que se hacen del tanque de agua. Es necesario que haya un tanque de agua para garantizar la higiene. La norma estipula, de acuerdo al número de niños, cuántos tanques debe haber. Recordamos que ya estos tanques no pueden ser de asbesto, tienen que ser plástico. Tiene su nombre técnico ese tipo de plástico, pero deben tener también la higiene semestral por una empresa certificada. Esta situación del lavado de tanques también se registra en un formato específico para garantizar que sí lo hicimos, ¿sí? No se hace solo la factura del proveedor que fue y nos limpió el tanque, sino que se va haciendo el registro. Entonces, el plan de saneamiento es fundamental, es parte de todos. Por eso las manitos que ustedes ven que están tanto en la portada como cuando se cierra la presentación de diapositivas de PowerPoint que les envié, porque es un trabajo conjunto. Las docentes tienen que hacer una adecuada separación en la fuente, también lo tienen que hacer las personas que trabajan, si en la cocina, si se ensucia una colchoneta, una silla con vómito, con orín, con la simple comida después de almuerzo. Es función de todos contribuir, estar pendientes, dialogarnos entre nosotros de una manera cálida, amable y respetuosa para que se cumplan con todos los cuidados higiénicos, lavarnos las manos. Aunque hay parte de la tarea es administrativa, todos tenemos un rol del plan de saneamiento, y repito por eso las manitos. Entonces ya ven que el plan, el documento, se traduce en acciones, en procesos de limpieza y desinfección para cada área, para cada elemento que hay dentro de nuestra institución. Se transforma en unos formatos que nos permiten decir si limpié, si desinfecté, si saqué bien la basura, si saqué bien el aceite, que es nuestro residuo líquido, el aceite que va quedando. Perdón que no lo mencioné en su momento. Tenemos los residuos sólidos y tenemos nuestro residuo líquido, que es el aceite, no es el agua. El agua se evacúa normalmente por los desagües y los sifones que tenemos en la institución, pero todos tenemos una responsabilidad dentro de los programas. Entonces registramos también, le damos un manejo a ese residuo líquido, que es el aceite, le damos un registro al tema de las plagas, de la hermeticidad, porque la escalera estaba en buen estado, pero de repente ya comenzó a tener una fisura por donde se van a meter los bichitos. Se dañó un sifón, se le soltaron los tornillos y alguien lo tiene que comunicar, ¿sí? Y por último el tema del agua, que como les decía, sin agua no hay higiene. ¿Listo? Entonces nada, eso era lo que les quería compartir, y bueno, nos estamos reuniendo para trabajar sobre los otros temas que tenemos pendientes. ¿Listo? Un abrazo y espero que haya sido de su absoluta comprensión, y quedo atenta a las preguntas por el grupo de WhatsApp. Son muy amables por su atención.